Perú, 6 de diciembre de 2025. Hoy vamos a desentrañar una serie de avisos oficiales que, a primera vista, parecen pura burocracia, ¿no? Sí, parecen muy áridos. Pero en realidad, son como un pulso de la vida del país. Vamos a ver el ciclo completo de las empresas, desde las que nacen hasta las que, bueno, se despiden. Y también el mundo inmobiliario. Nos meteremos en eso, en los bienes raíces, con subastas públicas donde se vende de todo, desde un edificio hasta un monitor viejo. Y también la lucha por la titulación de tierras. Analizaremos también grandes proyectos de infraestructura, las consecuencias de no cumplir reglas ambientales, y terminaremos con las historias más humanas, ¿no? Claro, las que se esconden en la corrección de un apellido o en el anuncio de una boda. Exacto. Empecemos, si te parece, por el mundo corporativo. Es un constante entrar y salir. Siempre en movimiento. Llama la atención, por ejemplo, el aviso de disolución de STI Perú SAC y también de Inversiones Motrix SAC. Ok, pero lo más curioso es un trío de empresas que cierran juntas. Disfraces RAM, Disfraces MAM y Disfraces LAM SAC. Ah, mira qué interesante. Suena totalmente a un negocio familiar, ¿no? Como si cada inicial fuera de un miembro de la familia y el proyecto, bueno, lamentablemente llegó a su fin. Es una observación muy aguda. Fíjate que detrás de ese lenguaje tan legal de disolución y liquidación Sí. está el eco de un sueño empresarial. Nombrar a un liquidador como Manuel Horst Jansen Kronlund es básicamente el último paso. Es hacer las cuentas finales. Es eso, hacer las cuentas, pagar lo que se debe y, digamos, bajar la persiana oficialmente. Pero que veas 3 empresas con nombres tan parecidos cerrando a la vez, eso sí sugiere una historia, ¿no? Totalmente. Un proyecto compartido que no prosperó. Y esto es importante. O sea, los registros oficiales no solo documentan los éxitos, sino también los intentos que fallan. Claro, y que son parte natural de una economía. Necesaria incluso. Claro, y por cada historia de cierre hay una de continuidad. En el mismo paquete de avisos, Michel y Cia, que es una empresa con un lema que impone A ver, pasión por la alpaca desde 1931, convoca a su junta de accionistas. Casi un siglo de historia frente a emprendimientos que quizás duraron unos pocos años. ¿Vemos algún patrón aquí? bueno, es difícil con una muestra tan pequeña, pero sí se ve un contraste muy interesante. Ujú. Por un lado, tienes empresas ya consolidadas, seguramente en sectores tradicionales como el textil de alpaca, que demuestran resiliencia. Y por otro, ves nacer nuevas empresas en sectores de alta demanda, como la minería. Ah, claro. Justo aquí se autoriza la inscripción de ejecutores mineros y civiles Vendesu, SAC, en el registro de contratistas mineras. Es el ciclo económico en vivo. En vivo y en directo, ¿sí? Mientras el negocio de disfraces se apaga, el de la alpaca perdura y el de la minería se expande. Pasemos de lo abstracto de las empresas a algo mucho más concreto, los remates. Uf, esto es fascinante. Aquí, la SUNAT, la agencia tributaria, está subastando bienes en la libertad. Y el catálogo es increíble. Por un lado, un inmueble valorizado en más de 43,000 soles, Ok, una cifra considerable. y por otro, un lote de equipos de cómputo con un precio base de poco más de 1,100 soles, y ojo, desglosan un monitor Samsung de 2015 por 48 soles. ¿48 soles? 48 soles. Es casi simbólico. Más que el valor del objeto, parece un retrato del final de una oficina, una especie de arqueología corporativa. Totalmente. Y el término técnico es ejecución coactiva, que suena muy fuerte, y lo es. Sí, suena a que no hay opción. Significa que el Estado, a través de la SUNAT, se cobra a la fuerza una deuda. En este caso, el deudor es el Centro Educativo Parta Abelardo Gamarra. Un colegio. Un colegio, exacto. Lo que esa lista de bienes nos cuenta es la historia de un colegio que no pudo cumplir. El remate es el mecanismo para convertir esos bienes, esa historia, en efectivo. Y las reglas son crudas, ¿eh? A ver, Se requiere un depósito, el oblaje, las posturas son a viva voz y los bienes se venden tal como están, sin lugar a reclamo posterior. Es el fin de la línea. pero no es solo la SUNAT. Veo 2 remates más, estos ordenados por Corfit Corporación Fiduciaria. Uno en Arequipa por más de $137,000 ¡Wow! y otro en Lima por más de 108,000. La gran diferencia es que aquí las ofertas se presentan en sobre cerrado.
es mucho más discreto. Sí. ¿Por qué la diferencia? ¿Es para proteger la identidad del comprador, del deudor o qué? Es otro mecanismo para situaciones distintas. Los remates de la SUNAT son actos públicos por deudas con el Estado. De ahí que sea a viva voz, más abierto. Claro, tiene sentido. Los de Corfit, al ser una fiduciaria, probablemente responden a contratos privados, como la ejecución de una garantía hipotecaria o un fideicomiso. El sobre cerrado ofrece confidencialidad, evita la presión de la puja directa. Pero el fondo es el mismo, una propiedad que cambia de manos por una obligación que no se cumplió. Y esto nos lleva a un tema central, la propiedad. La formalización y los conflictos de la propiedad. Sí, porque mientras unas propiedades se pierden en remates, hay un esfuerzo gigantesco por formalizar otras. Es la otra cara. El gobierno regional de Cajamarca anuncia la entrega de títulos de propiedad a 505 poseedores de predios rurales en Colasay. 505 familias, y luego a otras 8 en la misma zona. En Puno igual, esto no es solo papeleo, es un cambio de vida. Es un cambio de paradigma. La formalización, que está amparada en leyes como la 31145, es transformar a un agricultor de un simple poseedor A un propietario. a un propietario con todas las de la ley. Un título de propiedad es una llave. ¿Una llave para qué? Te abre la puerta el crédito bancario, porque ahora tienes un bien que te respalda. Te permite vender la tierra a un precio justo de mercado, o dejarla como herencia sin generar un conflicto a futuro. Es la diferencia entre la incertidumbre y la seguridad jurídica. Pero entiendo que el camino no es siempre tan directo, ¿no? Veo un aviso de la Municipalidad de Huaura que habla de la reversión de un lote, y en Oxapampa varias solicitudes de prescripción adquisitiva de dominio. Sí, Suenan a conceptos complejos y hasta contradictorios. Son las dos caras de la misma moneda. La regularización de la propiedad. A ver, la reversión ocurre cuando el Estado te adjudicó un terreno bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, construir tu casa en 2 años. exacto. Construir una vivienda en un plazo determinado. Si no cumples, el terreno revierte. Vuelve a manos del Estado. Es el Estado recuperando un activo que no se usó para el fin previsto. Entendido. Pero lo de la prescripción adquisitiva me genera más dudas. Porque, por lo que entiendo, es un mecanismo por el cual alguien que ha ocupado una propiedad por mucho tiempo, de forma pacífica y pública, puede pedir ser declarado dueño. Así es. Suena a que, en teoría, alguien podría quedarse con una propiedad que no es suya. ¿Qué salvaguardas hay para el dueño original que quizá ni se enteró? Esa es la pregunta clave y el centro del debate legal. Efectivamente, la prescripción adquisitiva permite adquirir la propiedad por el paso del tiempo. Pero la ley exige requisitos muy estrictos. Ok. La posesión debe ser continua, pacífica y pública, o sea, a vista y paciencia de todos, y comportándose como si fueras el dueño. Ya veo. La lógica detrás es que la ley prefiere proteger a quien le da un uso económico y social a la propiedad, frente a un propietario ausente que se desinteresa de ella por años. Para evitar que la tierra quede improductiva. Exacto. Por supuesto, el propietario original puede oponerse en el proceso judicial y demostrar que su abandono no fue tal. Es un mecanismo polémico, sí, pero que busca resolver situaciones de hecho que se han prolongado por décadas. Hemos visto cómo el Estado interviene a nivel individual, pero esa misma interacción ocurre a una escala mucho mayor. Claro, donde ya no hablamos de un lote, sino de un puente que conectará a toda una comunidad. Es el caso de este proyecto en Paucartambo, Cusco, la mejora del servicio de movilidad urbana, interconexión vial sobre el río Mapacho, una inversión grande. Más de 19 millones de soles. Y lo fascinante aquí es el cómo se va a financiar. Obras por impuestos. Es un mecanismo muy interesante. Explícanos un poco eso. Bueno, la ley permite que una empresa privada, en lugar de pagar una parte de su impuesto a la renta al Estado, use ese dinero para financiar y ejecutar directamente una obra pública. Como este puente. Como este puente. Al final, el Estado le paga a la empresa reconociendo esa inversión como pago de sus impuestos. O sea que es como saltarse la burocracia estatal que a veces es tan lenta para ejecutar obras. Esa es la idea. La empresa privada, que se supone es más ágil, construye el puente y todos ganan. La comunidad tiene su obra antes, la empresa mejora su imagen y cumple sus impuestos. ¿Es tan bueno como suena? En teoría sí. Busca agilizar la inversión. El proceso, como se ve en la convocatoria, es riguroso,
con un calendario estricto, la empresa interesada tiene que pasar por una selección. Claro, no puede ser cualquiera. No, es una alianza público-privada que puede ser muy efectiva. El reto, como siempre, está en la supervisión. Garantizar que la obra se haga con la calidad adecuada y al costo justo, aunque sea con dinero privado que, en el fondo, es dinero público. Entonces, por un lado, tenemos al Estado impulsando el desarrollo con estos mecanismos, pero al mismo tiempo tiene que actuar como árbitro para que ese desarrollo no sea a cualquier costo. Por supuesto. Y ahí entran las sanciones, como esta que vemos del Gobierno Regional de San Martín. Le imponen una multa de 64.200 soles a un ciudadano, Nicanor Inga Cárdenas. Exacto. Y este caso es un ejemplo clarísimo de la función fiscalizadora del Estado. La multa es por realizar actividad minera, pero el delito no es la minería en sí, Sino el cómo. sino hacerlo sin tener una certificación ambiental aprobada. Es el Estado diciendo, usted puede explotar los recursos, pero no de cualquier manera. Hay reglas. Hay reglas que buscan un equilibrio, siempre tenso, entre el desarrollo económico y la protección del ambiente. Cuando ese equilibrio se rompe, el Estado interviene con multas, que como se ve aquí, con los intereses, pueden llegar a ser considerables, más de 68.000 soles. Y de estas grandes tensiones económicas pasamos a las historias más íntimas, que se revelan en los avisos del RENIEC y de los obispados. Sí, esto es muy personal. A Navarro en el acta de su hija. Un detalle. O corregir el nombre de un padre de Félix Saletti Agurto a Félix Alfonso Saletti Agurto. Parecen detalles mínimos, pero legalmente lo son todo. Lo son todo porque definen tu identidad legal. Un apellido mal escrito, un nombre omitido, te puede impedir hacer un trámite bancario, reclamar una herencia. O hasta sacar un pasaporte. Claro. Lo que estos avisos nos muestran es la fragilidad de nuestra identidad documentada. Muchos son errores de tipeo de un registrador hace 50 años. ¡Wow! Pero que hoy obligan a una persona a iniciar un trámite larguísimo, a veces costoso, para corregir su propia historia. Cada edicto es el final de una pequeña odisea personal. Y junto a estas correcciones del pasado están los planes para el futuro. Los edictos matrimoniales son como un pequeño censo sociológico. Un poco, sí. En el distrito de Los Olivos se casan un ingeniero y una profesora. En San Isidro, 2 arquitectos. En Caraballillo, un ingeniero de sistemas y una licenciada en ciencias de la educación. Es fascinante. Lo que un simple aviso formal puede insinuar sobre la estructura social y las afinidades en distintas zonas, ¿no? Absolutamente. Son una ventana a la vida social. Cada edicto es una declaración pública de un proyecto de vida en común. Y si lo piensas, hemos recorrido el círculo completo. Es verdad. Empezamos con la muerte de una empresa y terminamos con el nacimiento de una nueva familia. Hemos visto la transferencia de una propiedad, la construcción de un puente, La sanción. la sanción a una actividad. Todo está aquí. Estos avisos juntos no son solo burocracia, son una instantánea increíblemente detallada de una sociedad en movimiento. Al revisar todos estos documentos, me queda una pregunta flotando. Cada aviso es el punto final de un proceso. Una deuda saldada, un nombre corregido, una empresa cerrada. Pero también es, inevitablemente, el punto de partida para algo nuevo. La pregunta es, ¿qué nos dice sobre una sociedad la forma en que documenta y gestiona estos finales y comienzos? Y más importante aún, ¿qué historias no contadas, qué dramas y esperanzas se esconden en el enorme espacio que hay entre el día en que alguien inicia uno de estos trámites y el momento en que su historia finalmente aparece resumida en unas pocas líneas en un documento oficial?